El señor Stanley murió instantáneamente. El vehículo recibió 26 impactos de arma de fuego. Era el 7 de junio del año 1999. El macabro crimen es ya tan conocido que absolutamente todos no sabemos de memoria qué fue lo que ocurrió ese día. Paco Stanley se presentó, como normalmente, en su programa una tras otra, acompañado de su patiño Mario Besares y el patiño invitado Jorge Gil. Ese día, un grupo de niños de la primaria Adolfo Ruiz Cortines fueron invitados al programa, que abrió, como siempre, con la orquesta de una tras otra. Ese día Mario Besares llegó al programa con una férula en el pie, puesto que según él, se fracturó. Luego del programa usual, que duró 1 hora y 3/4, Mario y Paco fueron invitados al programa con sello de mujer para darle la bendición, puesto que apenas estaban iniciando y, finalmente, Mario, Paco y Jorge se fueron a desayunar al Charco de las Ranas, donde ya saben qué ocurrió. Pero como lo dije al inicio del vídeo, eso ya lo saben todos ustedes y algunos como yo lo saben porque lo vieron en vivo. Así es, somos tan viejos que vimos en vivo la cobertura de la muerte de Paco Stanley, en mi caso, cuando regresaba de la escuela. Y como este fue un fenómeno enorme a nivel nacional, quizá el asesinato más famoso de una celebridad, decidí voltear las cosas. Hoy, el protagonista serás tú y me contarás qué estabas haciendo cuando ocurrió el macabro crimen. Pero para esto ya entrevisté a algunas personas. En lo que escuchas sus testimonios, ve participando tú también en la sección de comentarios. iGoyo Destroys presenta: ¿qué estabas haciendo cuando mataron a Paco Stanley? Estaba estudiando la carrera de enfermería, tenía 18 años y estaba en un descanso desayunando y en el radio escuché la noticia y la verdad a mí sí me dolió mucho. Yo veía su programa desde chavita hasta cuando ya daba noticias en Eco. Me acuerdo que en la televisión del changarrito donde estaba desayunando ya estaban pasando la noticia. Me acuerdo mucho de Lalo Salazar en el helicóptero y los que estábamos viendo no lo podíamos creer. Y varios sí lo queríamos mucho, independientemente de lo que él haya hecho. Era de los mejores conductores de televisión, chistoso y versátil. Creo que su humor era muy bueno, tal vez ahora mal visto, pero para mí, el mejor. Enviado por Aide Mendoza. Ese día estaba a punto de ingresar a mi examen de admisión en el tecnológico que estudié mi carrera. Recuerdo que en mi ciudad, Chilpancingo Guerrero, se creó la conmoción, pero los que éramos aspirantes a ingresar a nuestra carrera tuvimos que hacer el examen sin importar lo que ocurría en el exterior. Recuerdo que los aplicadores estaban hablando del caso y nos distraían mucho hasta que una compañera les pidió que dejaran de platicar del hecho porque estaba tan bueno el chisme que nos distraían. Tengo tan presente esa fecha, no tanto por el homicidio del señor Stanley, sino porque en ese examen estaba decidiendo mi futuro. Enviado por Álvaro Pérez. Recuerdo que la maestra me pidió sacar unas copias, pero estas no funcionaban, motivo por el cual tuve que ir a unas 3 cuadras y cerca de esa papelería estaba ubicada una sucursal de Electra y estaba toda la cobertura acerca del fallecimiento de Paco. La directora de la escuela tenía una televisión en su oficina y yo, una vez regresando a la escuela con las copias que me habían pedido, nos citaron a todos en la explanada de la escuela y nos dijeron que salíamos temprano de clases y todo por el señor Stanley. Y así estuve pegado a la televisión por la tarde. Total, no habían dejado tareas. Enviado por Jairo Vargas. Yo iba llegando de la secundaria. Estaba en segundo año cuando mi mamá me abrió la puerta de casa y me dijo: hija, mataron a Paco. La verdad, me quedé sorprendida con toda la cobertura que le dieron los medios de comunicación que me hicieron sugestionarme a tal grado de sentir que alguien me observaba todo ese día. Al llegar la noche, en aquel entonces dormía en una habitación con mi hermana mayor y me tocaba dormir del lado de la ventana. No podía conciliar el sueño porque sentía que alguien entraría por la ventana. Le llamé a mi mamá asustada. Sin embargo, ella creía que era porque de seguro había reprobado materias y no sabía cómo decirle.
Me dio pena decirle que todo lo del caso de la muerte del conductor ya me había sugestionado hasta que mi hermana le dijo que ya no me dejara ver las noticias. Poco a poco se me fue pasando esa sensación y ahora de adulta comprendo cómo un caso tan impactante como el de la muerte de Paco Stanley puede llegar a impresionar a muchas personas al grado de llegar a la sugestión. Enviado por Emma. Yo vivía a 15 minutos del restaurante donde murió y ese día iba saliendo del kinder, el cual se encontraba enfrente, y bueno, precisamente cuando estábamos cruzando el puente se escucharon los balazos, por lo cual mi mamá se tiró al piso y me tiró a mí. Cuando llegamos a la casa estaba mi abuelita viendo las noticias y nos dijo que mataron a Paco saliendo del charco de las ranas, y pues fue mi mamá cuando cayó en cuenta de que los balazos que se escucharon fueron los de su asesinato. Enviado por Galaxia. Yo estaba en el kinder, estaba llegando a la casa de mi abuelita cuando empezamos a escuchar el reporte. Yo me puse a llorar porque mi mamá me explicó que Paco ya no estaría en la tele porque le pasó un accidente y no volvería a bailar el gallinazo con Mario. Me puse muy triste, pero no entendía por qué ya no saldría Paco y su programa, hasta años después que entendí lo que era la muerte y todo lo sucedido con Mario y demás. En mi inocencia amaba los chistes crueles a Mario, incluso tengo otra historia. Cuando Mario bailaba el gallinazo, yo lo imitaba y como lo bailaba en la cama, pues me caí y me lastimé el brazo. Mi mamá pensó que me había roto el brazo y me hicieron radiografía, solo me lo torcí. Saludos. Enviado por Uchiha Koni. Acababa de llegar de la escuela, aún traía el uniforme cuando cortaron las transmisiones para hablar de una especie de asalto a una persona famosa. No se sabía más al respecto. Recuerdo que recién estábamos empezando a comer cuando salió la nota. Acababa de pasar el programa de Paco hace un rato, también lo vimos. Me tocó verlo en TV, las dos cosas en el mismo día. Enviado por Geminor Tabaco. Yo también iba llegando de la primaria y cuando mi madre prendió la tele para ver las noticias y comer, vimos que lo habían matado. Entonces yo dije por la impresión, ¡pácatelas! Mi mamá se rió y después me dio un zape. Enviado por Jack. Yo tenía 6 años, no recuerdo qué hacía, pero mi mamá y mi tía estaban hablando de la noticia y cuando comentaron lo de que Mario se fue al baño, mi mamá dijo, seguramente a drogarse. Enviado por Elisa Martínez. Estaba en la primaria y recuerdo que todos los programas tenían esa noticia y también recuerdo que el día que lo enterraron nos dieron el día libre, vaya, pero lo más curioso fue ver la película de serie B que se hizo en ese momento, que se llama La muerte del Paco S. Cabe decir que llamó la atención por la forma de muerte, pues no había pasado algo así hacia una figura del espectáculo. Enviado por Robo Warrior. Yo me estaba alistando para ir al CCH. La verdad, la noticia sí me pegó porque a mí sí me gustaban sus programas y sí los veía. Cuando llegué de trabajar para alistarme, mi mamá estaba en shock y lloraba mucho. De hecho, mi mamá fue al entierro y también fue al reclusorio para apoyar a la esposa de Besares. Le llevaba comida y otras cosas. Enviado por Puma de la Lucha Libre. Era un adolescente de 16 años que iba llegando de la prepa y toda mi familia estaba frente a la tele viendo el chisme. Pregunté qué había pasado y todos sorprendidos me dijeron, no manches, mataron a Paco Stanley. Ni comimos ese día por ver el chisme. Enviado por Paco. Pero otro Paco, Iba regresando de la primaria y encontré la transmisión de los noticieros. Fue impactante ver cómo mostraban el cadáver. Creo que desde ahí le perdí el miedo a ver cadáveres. Esta nueva serie de Amazon Prime me hizo recordar muchas cosas de cómo vivíamos en los 90. Creo que hasta hubo un programa de historias engarzadas o algo así donde hablaba Jorge Gil. Enviado por Chomi Aguilar. Yo iba saliendo de la primaria comiéndome una paleta de hielo cuando una señora le comentó a mi mamá cómo ve que mataron a Paco Stanley. Recuerdo que me quedé muy consternado pensando que ya no habría gallinazo. Enviado por Saúl Vázquez. Saliendo de la primaria, cuando me enteré fue porque mi papá había sido bartender del señor Paco Stanley cuando mi papá trabajaba en el teatro de la ciudad. De cierta forma se conocían y se saludaban y de hecho sí le pegó a mi papá
La pérdida del Señor. Enviado por Fernando Luis. Me estaban comprando mi traje de primera comunión en el centro. Yo no entendía qué pedo, pero toda la gente estaba bien espantada y eso me dio mucho miedo. Enviado por Luis Ángel Auditore. Tengo 28 años, pero recuerdo que iba con mi padre, íbamos a pagar el recibo del teléfono. La noticia estaba en todos los canales de televisión. Enviado por Juan M. Yo iba en la primaria y ese día mi mamá estaba viendo la noticia y le dije: mamá, no voy a la escuela porque se murió el señor de Pácatelas, y me puso un madrazo y me dijo: sáquese, usted va a la escuela, pinche chamaco huevón. Enviado por Roy Sosa. Yo regresaba de la primaria y prendí la tele esperando ver mis caricaturas, yo nada más pensando: pues sí, qué feo lo que le pasó al señor ese, pero yo quiero ver Dragon Ball. Enviado por Alain Humolt. Yo iba entrando a la primaria y pues desperté escuchando la noticia y como decían que habían asesinado a Paco Stanley, yo todo meco contesté: lo bueno que no mataron a Paco, ignorando que a los Francisco se les apoda como Paco. Enviado por Carlos de Montení. Estaba almorzando en casa, había salido por tortillas cuando llego y me entero de esa noticia. No podía creerlo, salieron muchas teorías al respecto sobre el atentado, era todo un caos. Más adelante tendría la oportunidad de conocer a Paola Durante y platicar con ella sobre su vivencia posterior y de cómo fue involucrada en ese hecho. Enviado por César Buenrostro. También llegué de primaria cuando me di cuenta por las noticias. A mí me gustaba bailar el gallinazo. Mi mamá me ponía a bailar con mis hermanos para que nos vieran mis tías. Enviado por Michelle Cristina. Yo tenía como 4 o 5 años, no entendía qué pedo, pero mis familiares, tíos, abuelos y primos grandes estaban súper impactados viendo la tele. Luego crecí y me di cuenta que sus reacciones fueron exageradas para tratarse de una persona que no conocían. Enviado por Gustavo Bustamante. Yo sí me aventé el último capítulo del programa y de hecho se metieron al programa siguiente, creo que se llamaba Consejo de Mujer. No sé qué desmán hicieron ahí. Como entraba en la tarde en la secundaria, me chuté también el reportaje en vivo. Cortaron todo tipo de programación en los canales importantes para darle seguimiento a la nota. Ese día todos hablaban en todos lados sobre la noticia. Enviado por Oscar Bucio. Yo estaba trapeando y la televisión estaba prendida. A mí me gustaba mucho ver el programa y que escucho eso. Aventé el trapeador y grité: ¡no! ¿Por qué? No puede ser. Enviado por Lili Morales. Yo estaba simplemente existiendo y viendo la tele con mi hermana. Cuando le cambio de canal, estaban las noticias y en un recuadro leí: falleció Francisco Stanley. Y mi hermana pegó el grito diciéndole a mi mamá: ¡mamá, mamá! ¡Falleció Paco Stanley! En eso, la cámara enfocó el cuerpo de Paco todavía dentro de la camioneta, todo cubierto de ya saben qué. Fue muy impresionante ver eso. La imagen duró varios segundos y en eso salió Javier Alatorre diciendo: pedimos disculpas por poner estas imágenes, pero estamos muy indignados por la muerte de Paco y la gente debe saber cómo lo dejaron. Eso es lo que recuerdo. Tal vez no son sus palabras con exactitud, pero así es como lo recuerdo. Ese fragmento con Javier Alatorre lo he buscado por todos lados, pero jamás lo pude encontrar. Enviado por Danae Ribe. Yo estaba en la casa, recuerdo que todos los canales se pusieron en la noticia y yo con mi ¿ahora qué pedo? Otro güey que mataron y hacen tanto pedo, ni que el mundo se venga abajo. Por cierto, gallinazo de la bolsita del que lo vendió. Enviado por Reybach Alonso. Recuerdo que ese día no hubo clases y estaba jugando en la casa de un amigo. Cuando llegué, estaba en la tele un reportaje de Paco Stanley, pero lo quité porque pensé que era un documental y eso me resultaba aburrido. Una hora después la volví a prender y puse más atención y recuerdo que me puse triste porque yo sí veía el programa. Enviado por Gabino Loesa. Yo tenía como 8 años, una señora en la tienda dijo con toda tranquilidad: ya supo que acaban de matar al Paco Stanley, y mi abuelita se puso triste. Enviado por Bark Germany. Y bueno, es hora de contar cómo fue que yo viví la muerte de Paco Stanley. En ese tiempo yo iba en primero de primaria.
Y en ese tiempo no me acuerdo si vivía en casa de mis abuelos o mi abuelo había pasado por mí y después me llevaba a mi casa. Pero el chiste es que llegué a casa de mis abuelos y estaba el programa de Paco Stanley. Me acuerdo perfectamente que una tía se encontraba en el comedor y estaba cortando unas cebollas y estaba llorando. Yo pensé que estaba llorando por las cebollas, pero en realidad estaba llorando porque habían matado a Paco Stanley. Como te dije al principio del vídeo, dime aquí abajito en la sección de comentarios cómo fue que te enteraste de la muerte de Paco Stanley. Muchas gracias por haber visto el vídeo, ya sabes, dale like, compártelo, suscríbete, sígueme en mis redes sociales, las puedes ver en pantalla y las encuentras en la descripción, apoya el canal para aparecer aquí al finalizar los vídeos. Por mi parte eso sería todo, yo soy Aigo You Destroys, tengo a los mejores seguidores del mundo que son ustedes, muchas gracias. Pum, pum.